tema de hoy, em, objetos embrujados, los objetos más embrujados del mundo. Me estoy haciendo un cafezuti, porque hoy me invitaron a jugar al pádel y como ya no tengo 20 años y hacía rato que no hacía deporte, estoy destruido. Destruido. Terrible. ¿Qué No, va a tener 20 años, Fede? hace mucho que no tengo 20 años. Mm. Bueno, ahí vengo, voy a buscar mi café. Bueno, un cafecito para arrancar el podcast. Recuerden que si alguien tiene alguna historia y lo quiere dejar por escrito, los invito a unirse al servidor de Discord. Hay una sala de chat que se llama Historias Podcast, justamente para la ocasión. Ahí van a poder subir imágenes, videos, los textos que quieran. Les pido por fin que lo escriban en ese chat específico para que no se pierda. Y si, bueno, alguien quiere venir a hablar en llamada, también puede hacerlo. Me avisa y resolvemos. Acá estoy. Acá está. Bueno, arrancamos con el tema de hoy. Bueno, Para hoy preparé, bueno, como dije, los objetos malditos o más embrujados del mundo. Hay, pero en cantidad de historias, en cantidad. Así que seleccioné más o menos las más conocidas o las más populares. Em, Porque hay de todo, hay autos, hay muñecos, hay floreros, hay de todo. Así que tenemos para charlar bastante mientras me tomo el café. Arranco con el primero, el, el automóvil de James Dean. Es un actor. Eh, este auto la historia es increíble. James Dean murió en este auto, tuvo un accidente fatal a los 24 años. eh, en los años 50. El auto es un Porsche de los años 50. Eh, Resulta que tuvo ese accidente fatal y ya la grúa que transportó el auto desde el accidente a lo que es el taller mecánico tuvo un accidente. El conductor dice que se le fue el volante de las manos, perdió el control y no sabe cómo. El mecánico que estaba arreglando el auto, se le cayó el auto encima, ah, pierde una pierna. Entonces, ese auto lo arreglaron, lo vendieron a otra persona. Esa otra persona tuvo un accidente, no murió, pero tuvo un accidente muy feo. Eh, Obviamente lo volvieron a arreglar, se lo vendieron a otra persona. Tuvo otro accidente. Esa persona tampoco murió, pero estuvo involucrado en un accidente. Así que lo que decidieron fue desmantelarlo y vender las piezas por separado. Y se dice, cuenta la leyenda, que cada pieza, o sea, cada auto que tenía una pieza de ese auto, sufría un accidente fatal o muy grave. O sea, impresionante. Todo ser humano que estaba en contacto con ese auto sufría un accidente. Era impresionante. Este, Después tenemos un número telefónico inaudito. O sea, o sea, como un número telefónico puede estar maldito. Bueno, sí. En Bulgaria, en el año 2000, 2001, había un número que por las dudas no lo vamos a decir, eh, pero que dice que sí, que cada persona que tenía ese número de teléfono le pasaban cosas malas y morían a temprana edad o a poco tiempo morían. Entonces el número iba pasando de persona a persona hasta que en un momento el gobierno o alguien se dio cuenta de esta situación y sacaron ese número de servicio. O sea, creo que las víctimas fueron más de 20. Eh, poquito. sí, no, es impresionante. Puedo decir cómo un número de teléfono puede estar maldito. Bueno, estaba maldito. Esto pasó en Bulgaria, no sé si lo dije. Este, mm, Después tenemos uno que me encanta, es la pintura del niño que llora. La historia del niño que llora es un cuadro. Salvo historias de podcast, de paso. Hay una sala nueva que hice para eso. Ok. Así queda todo ahí. El autor del cuadro se llama Giovanni Bragolin.
Este hombre pintó un cuadro de un niño que llora, pero dicen que este cuadro, o sea, donde lo expuso, sufrió un incendio. Y se dice que el niño que él retrató era un niño que quedó huérfano después de un incendio. ¿Qué pasa? Después del incendio inicial, donde estuvo el cuadro, lo empezaron a comprar en ciertas... lo empezaron a comprar, la gente empezó a comprarlo. Entonces, en cada casa que estaba ese cuadro, sufría un incendio. Y lo único que sobrevivía era el cuadro, intacto, o sea, intacto. Y bueno, nada, pasaban cosas paranormales, se escuchaban voces de niños, llantos, el cuadro parecía torcido, tía que te seguía con los ojos. Este, pero sí, lo más llamativo es que en cada lugar donde estaba expuesto este cuadro sufría un incendio inexplicable. Y lo único que sobrevivía era el cuadro. Después tenés la silla de Thomas Busby, que cada persona que se sentaba en esa silla moría directamente. O sea, no es que estaban cosas raras, era, ya te mataba. Tranqui. Con decirte que la cifra llegó a 63 personas. Una banda. Y Te quisiera. de hecho, sí, hoy es exhibida en un museo, pero está pegada al techo para que la gente no se siente. Claro, no se puedan centrar bajo ningún concepto. Claro. Yo siempre está el boludo, viste, que aquí, Por a ver, si me muero. La silla le pertenecía a Thomas Busby, o sea, esta persona se sentó un día antes de su sentencia de muerte, en 1702. Así que se ve que lo maldijo este hombre, no sé. Después tenemos un florero, el florero de Bassano. Este es un florero que era un regalo de bodas aproximadamente en el 1500, 1600 en Italia. Se lo regalaron a una mujer por su boda. Y la mujer un día antes de casarse fallece. Esa misma noche falleció. Así que nada, el florero pasó a otra mano. También empezaron a pasar sucesos extraños, muertes inexplicables. Eh, Así que así fue pasando hasta que en el año 1800 aproximadamente ya era tantas las víctimas de este florero que lo enterraron en un lugar secreto, hasta que en el 1980, en la construcción obviamente, encontraron el florero y otra vez la misma historia. O sea, encontraron el florero, alguien se lo apropió eh, y empezó a traer mala fama, o sea, a traer mala fortuna, enfermedades, sucesos paranormales, hasta que otra vez, en el año, no sé si 2002 o 2003, no me acuerdo, la volvieron a enterrar en un lugar eh, secreto, para que ya no la encuentre más nadie. Así que vamos a ver quién la vuelve a encontrar. Obviamente estas cosas siempre van a aparecer. Sí. Recuerda, gente, si alguien tiene para contar, levante la mano, me avisan, escriben, dicen ya terminé y los leemos, ¿eh? Sí. ¿Alguno tuvo algún objeto así que haya hecho algo raro que no debería haber hecho nunca? Por ejemplo, algo extraño. Yo sí, pero voy a contar más tarde. En mi familia no. Nosotros tenemos muchas antigüedades, muchas. O sea, mi mamá tiene un baúl que es de mi bisabuelo, que lo trajo desde Europa en el año 1900 aproximadamente. O sea, lo trajeron en el año 1903, por ahí. Pero el baúl ya lo tenía la familia, así que debe tener muchos más años. Y no tiene nada. Yo acá en mi casa, por ejemplo, ahora yo vivo en la casa de mi bisabuelo, y tengo algunas pertenencias de él, pero no ha pasado nada. Pasa que estas cosas depende la energía que le ponga el propietario. Estos objetos capturan mucho la energía
del propietario o de las situaciones que ha estado expuesta también. Yo ahora voy a contar otro objeto que es más que nada lo que estuvo expuesto que otra cosa. Ajá. Es el espejo de una plantación, o sea, es como un rancho en Portland. Se le llama el espejo de la plantación. La historia es así, en el año 1700 aproximadamente, estaban en este rancho, en esta plantación, eh, una sirvienta sufría malos tratos, entonces quiso envenenar a la familia que que la acogía, ¿no? Pero bueno, logró envenenar a la mujer de este hombre y a los 2 hijos. La descubrieron, la torturaron y la mataron, obviamente. Eh, Después de ahí, esta plantación sufrió muchos sucesos paranormales, demasiados, eh, ya sea lo habitual, eh, sombras, gritos, hasta que vino una familia con un espejo a tamaño real, a tamaño, Tamaño real me causó. Sí, tamaño humano, ¿de qué hiciste decir? Tipo. exactamente. Eh, y como que ese espejo como que absorbió toda la mala energía que había quedado en todo ese lugar. Es impresionante que adentro del espejo se ven sombras, se asoma gente, hay huellitas de manos pequeñitas, a veces como si alguien, como si un niño apoyara la mano y queda la huella. Eh, Todo en ese espejo. Y ese espejo lo trasladaban a otros lados y sucedía exactamente lo mismo. Como que toda la energía del mal se concentró o sea, todas las víctimas de toda esa energía se concentró en ese espejo. Por eso se dice que uno no debe poner un espejo de ese tamaño en una habitación, por ejemplo. Y si lo pones, a la noche hay que taparlo. De hecho, hay espejos del 1800, gracias a estas supersticiones, que tenían puertitas. No sé si los vieron alguna vez. ¿Cómo que sí? Bueno, Hay espejos que tenían puertitas, los podía cerrar. Por eso hay objetos que absorben mucha energía. Más los objetos que sos muy apegado. Ahora, por ejemplo, ahora empezamos con los muñecos. Hay un muñeco que se llama Ferdinand, que es un muñequito de trapo que tiene un trajecito de marinerito que pertenecía a un nene. Todo iba bien hasta que empezaron a notar que el nene hablaba solo, eh, o sea, solo en presencia de este muñeco, pero lo trataba como si el muñeco le contestara, hasta que empezaron a notar que el muñeco aparecía en diferentes posiciones, eh, le pasaban cosas malas a la gente que por ahí era malo con el muñeco, que yo, que si vos lo agarrabas y lo tirabas mal o algo, te pasaba algo malo. Como que empezaba a tener una energía muy negativa. El nene se empezó también a comportar mal, tenía malas actitudes, hasta que, bueno, obviamente pasó a otra familia, qué sé yo, a la familia le empezó a pasar lo mismo o peor, hasta que empezaron a pasar cosas graves. Ya la gente que por ahí, más que nada la gente que insultaba al muñeco o que tenía palabras negativas contra el muñeco, le sucedían cosas horribles o hasta la muerte, digamos. Se dice que ahora está en un museo, está expuesto. Le tenés que pedir permiso si querés sacar una foto. Tenés que ser respetuoso con el muñeco, porque si no te llevas la mala fortuna de ahí. Si le sacás una foto sin permiso o lo insultás, te burlás, después te pasan cosas malas. Así que está. De hecho, está el museo y abajo tenés las recomendaciones, estas que te estoy diciendo. oh, Este, sí, o sea, eh, le tenés que pedir permiso a un muñeco, ya es. A mí, por ejemplo, como te decía, los muñecos, más las muñecas de porcelana me dan mucha cosa. Porque aparte, bueno, ahora no sé si vieron que empezaron a crear como esos bebés hiperrealistas. sí. Generalmente lo usan mucho en las películas o en. Sí, en las películas tiene lógica.
pero Claro. Ahora las venden. Ah, no, son horribles. Por favor, a mi mamá le encantan. Yo no sé cómo le puede gustar eso. Son horribles. A mí me da una cosa porque vos lo veis, son un bebé. Es muy realista. sí, Sí. Y bueno, después tenemos la muñeca Anabel. La famosa muñeca Anabel. Que en realidad Anabel se llamaba la dueña de la muñeca. Eh, y es básicamente una muñeca poseída por el espíritu de una niña. O sea, con el nombre Anabel. claro. Dice. Pero esta niña aparentemente es terriblemente diabólica porque la muñeca en cada mano que estuvo le causó, pero terribles penas y terribles tragedias a las familias. De hecho, es uno de los objetos que tienen los Warren. Las primeras investigaciones que hicieron los Warren descubrieron que, es más, las quisieron exorcizar y todo fue en vano, que aparentemente la muñeca directamente es como un portal hacia más allá, pongámosle. O sea, no es que hay una entidad habitando, la descubrieron estos investigadores, que es directamente un portal, esa muñeca. O sea, es el mal concentrado ahí. Puede ser que en una época se perdió la muñeca, desapareció de su caja. Y la volvieron a encontrar, sí. Pero eso lo habían dicho en un documental de los Warren. La muñeca ahora está en el Museo de los Warren, la verdadera. Sí. Y bueno, tienen otros objetos, creo que hasta tienen un piano embrujado. Hay muchos otros objetos. Después hay un cuadro bueno, el cuadro eh, sí, del hombre, ¿cómo era? Ahora me olvidé. Ah, del hombre angustiado. El cuadro del hombre angustiado es un cuadro que lo pintó un hombre que se llama, no me acuerdo porque acá no lo dice. ¿Cómo se llama? Bueno, el autor lo pintó parte con su propia sangre. Cuando lo terminó de pintar, se suicida. Ah, Te quita la vida. Se dice que esta acción, más su sangre impregnada en el cuadro, maldijo el cuadro. Así que cada casa que habitó este cuadro también estaba totalmente embrujada. Pasaban sucesos muy, muy paranormales. Y también terminó en un museo y yo ahora pensando, los museos deben estar pero embrujadísimos. y los museos deben tener guardia 24/7, te digo. Y con entrenamiento, ¿viste? Con una noche en el museo, ¿viste? Que tenés una lista de cosas para hacer para cada sección. Bueno. Sí, ¿verdad? Sí. Hola, No, Alexis. a la noche debe ser terrible. Bueno, pero, por ejemplo, el muñeco Ferdinand en el museo, estando en el museo, lograron captar cómo se mueve. O sea, hay un video hay una cierta explicación que le podemos llamar lógica, que dicen que la vibración de la calle, de pasar los autos, hace que se vaya moviendo. Sí. Eh, qué sé yo, vamos a darle una explicación aquí. Pero sí, aparece por ahí en diferentes posiciones. Después hay un vestido de novia, embrujado. Ajá. También pertenecía a una chica que antes de casarse fallece. Con el vestido. Sí, con el vestido puesto. Eh, o sea, se quitó la vida la chica Ah, con el vestido. ok. Se dice que el vestido camina solo. Lo vieron flotar solo como si alguien lo estuviera usando, pero no se ve la persona. No me acuerdo en qué país, creo que en Gran Bretaña es esta historia. Em, También aparecen diferentes posiciones, pasan sucesos extraños, se sienten gritos desde el, desde el placar donde lo tenían guardado, en golpes de adentro. Y ya te digo, lo más extraño es que por ahí la gente a la noche la veía caminar solamente el vestido. Caminar como si alguien lo tuviera puesto, pero la persona era invisible. Eh, Después encontré la historia en México hay un maniquí que se llama La Pascualita, creo que se llama,
que se dice que el maniquí está expuesto en una casa de venta de vestidos de novia. Es un maniquí hiperrealista y la leyenda dice que la dueña del local perdió a su hija muy joven y la hizo momificar, y con el cuerpo de su hija hizo este maniquí. ¿Qué necesidad? Sí. Hay documentales y eso que dicen que las uñas le crecen, por ejemplo, el pelo le crece. Es hiperrealista, eso es verdad, o sea, el maniquí es hiperrealista. Dicen que a la noche sale del local, la ven caminando por la calle. Hay un video que aparentemente mueve una mano. Y bueno, se dice que es eso, que es la hija de la dueña, que la, la embalsamó, digamos, básicamente. Es un mito, vamos a ver de acá que sea verdad. Bueno, sí, básicamente encontré esos casos de objetos, son muchos. Em, Muñecos en cantidad. Me estoy olvidando de 2 o 3. Después hay un diamante negro que iba pasando de generación en generación, y cada generación tenía de sus desgracias, sus sucesos paranormales. eh, pero generalmente este diamante traía desgracias y muerte, o sea, directamente también. Te aniquilaba o sea, muy a temprana edad. También ha causado que familias enteras perdieran todo, caían en la ruina. Mm, Así que después hay un tablero de Ouija que se llama que está poseído por un espíritu que se llama Soso. soso. Eh, sí, en realidad este espíritu Soso, está como que lo puedes contactar en varios tableros de Ouija. Y siempre es Soso. Y dicen que cuando lo convocas, te hace desastres en la casa. Es muy poltergeist, tiene mucha energía eh, para mover objetos. O sea, empieza a revolear todo, te abre todas las puertas, todos. Este, Después hay un objeto que se llama la piedra del destino de Blarney. Para repetir, por favor, que se te cortó. La piedra del destino de Blarney se llama. De Blarney. Blarney. Castillo, es de Blarney. Bueno, nada, se dice que besar la piedra te traía suerte, pero aparentemente era al revés. Es más, porque se dieron cuenta tarde, fragmentaron la piedra y muchas familias se llevaron parte de esta piedra. Bueno, cada familia sufrió miles de desgracias. Cada familia que tenía una parte de esa piedra sufría desgracias, como, no sé, enfermedades, muerte, llevaron a la ruina. Después hay otra muñeca que se llama Peggy. Bueno, muñecas hay en cantidad, porque lo más común es que el espíritu maligno busque algo antropomorfo, ¿no? Para mostrarse, digamos. Que mejor que un muñeco. Claro. O sea, y nada, esta muñeca te causa mareos, te causa náuseas, te, te cambia la personalidad, este, te da ataques de ansiedad cuando la mirás, incluso cuando la ven en fotografía. Te causa es más sentimental que lo que te causa de cosas paranormales, es más como más personal, te ataca a nivel espiritual, digamos. Después hay un cráneo humano en Betiscombe, se llama el lugar. No, miento. De Betiscombe es el cráneo. O sea, la persona se llamaba Betiscombe, Ok. Inglaterra, en Dorset, pasó en una casa en Dorset. Eh, Se dice que si se mueve de ahí, se empiezan a escuchar gritos, se empiezan a caer las cosas. O sea, no pueden mover el objeto
de donde está hoy en día. Por eso lo tienen exhibido ahí. Porque si vos las veces que lo han movido, el cráneo empiezan los ataques paranormales. O sea, gritos, se empiezan a mover las cosas. Y cuando lo vuelven a poner en su lugar, se calma todo. Caprichoso. Después tenés el anillo de Valentino. Esto pertenecía a un actor del cine mudo, o sea, de los años 20 o 30, que se llamaba Rudolf Valentino. Tiene un anillo. Le trajo desgracias a él y a su familia. Después ese anillo pasó, obviamente, a otra persona. Le pasó lo mismo, pero como que iba tomando poder porque empezaron las muertes extrañas. Este anillo causaba desgracia más que eventos paranormales, así que era como más fuerte, más complicado. Yo calculo que estos objetos que traen desgracia, más que nada, no sé si tienen entidades, esa debe ser energía maligna que tienen, que alguna entidad, o la entidad de energía, ¿no? Pero digo, no creo que espíritu debe ser algo más fuerte, yo no entiendo mucho de eso, pero bueno, después tenemos la muñeca Okiku, es una muñeca japonesa. Esta muñeca supuestamente nunca le deja de crecer el pelo. Está poseída por una niña que falleció, que era su propietaria. Y su particularidad es esa, que el pelo está en constante crecimiento. Obviamente, a veces parece que se mueve. La encuentran siempre en diferentes posiciones. Pero la extrañeza de esta muñeca es que su pelo nunca deja de crecer. Mm. Es, es raro, eso es rarísimo. Bueno, el otro día vi que, cambiando de tema, ¿no? O haciendo un paréntesis en el tema, que en realidad vieron que el mito dice que cuando uno fallece, el pelo y las uñas por un tiempo siguen creciendo. Sí. Bueno, descubrieron que no, que en realidad lo que pasa es que la piel se retrae al no tener, o sea, al ir pudriéndote, la piel se va retrayendo, entonces parece como que la uña crece o el pelo crece, pero en realidad lo que pasa es que nosotros nos achicamos. Ah. Lo que es la piel, el cuerpo se achica. Por eso parece que creciera. Cierro paréntesis. Pero es un dato random. Bueno, después un hombre decía que tenía un armario embrujado porque una vez que trajo ese objeto a la casa, o sea, un armario muy antiguo, empezaron a pasarle cosas paranormales, más que nada en relación en la habitación donde estaba el armario. Em, Eso, cosas que se caen, lo habitual, digamos. Pero bueno, él lo relaciona con este armario que compró en una casa de subastas, que no se sabe tampoco el origen del armario. Este armario pertenece a Thomas Wiley y bueno, nada, lo tiene él. Todavía lo tiene encima. Bueno, tantas complicaciones capaz no dio. Sí. ¿Y vos, Fede, tuviste alguna experiencia con algún objeto? No, por eso estaba pensando, pero no, y gente cercana tampoco. Porque yo te digo, yo estoy rodeado de cosas antiguas y nunca ha pasado nada. Bueno, después tenés la corona de espinas del castillo de Bran, en Rumania. Cualquiera que se lo ponía le causaba pesadillas. O sea, era impresionante. Es más, vos tenías estas pesadillas, pero como que eran una premonición a lo que te iba a pasar. Y no lo podías evitar encima. Ah. Y sí, y te daban, y patrocinaba malos augurios. Esta corona que iba de rey en rey encima, era muy cerca del castillo de lo que se dice que es de Drácula, ahí en Rumania. Mm. Bueno, otro objeto maldito es la tumba de Tutankamón,
que se dice que los que la descubrieron o sea, si vos la descubrías y la abrías, te caía la maldición de Tutankamón, y fue así. Cada persona que estuvo involucrada en el hallazgo y en la apertura de la tumba de Tutankamón murieron de formas muy extrañas. Ok. Eh, de hecho, lo que se rescató de la tumba fue una máscara del rey Tutankamón. Eh, y nada, como te digo, varios de los que lo hallaron eh, se murieron de maneras muy misteriosas. Y bueno, ahora la máscara esta está exhibida, pero le tenés que hacer reverencia. Es muy parecido al muñeco. Tenés que hacer una reverencia, tenés que tenerle respeto. Si no, Mm. cosas malas. Bueno, después hay una historia de una pelota de béisbol. Se dice la pelota de béisbol de Bobby. Esto no está relacionado con cosas paranormales, pero sí como si fuera una maldición. Em, Hay una tradición que es cambiar pelotas entre equipos. Se dice desde que la intercambiaron con otro jugador, el equipo de Laine, de Bobby, nunca más pudo ganar un campeonato hasta muchas décadas después. O sea, como que el intercambiar esta pelota hizo que estuvo décadas y décadas sin ganar un campeonato. Ahorita me cambió la maldición esa pelota. Sí, por eso. Esta es más maldición que la verdad. Bueno, esos objetos así sí hay muchos. Objetos malditos que te causan mala suerte. Yo estoy intentando acordarme, pero no sé si tuve un objeto así que nos dijimos, "Oh, lo tiramos la miércoles". No me acuerdo. Bueno, un conocido tiene un auto, después lo vendió, que ni bien lo compró, cuando lo sacó de la concesionaria se lo tocaron. Nunca había chocado, tuvo 2 accidentes, se le quedaban, o sea, era un auto nuevo Sí. y tenía fallas raras, o sea, se le rompía cosas insólitas hasta que lo vendió. Lo vendió porque sí, parecía maldito el auto. Bueno, hay otro espejo, dice el espejo de la mansión de Belaire. También refleja a personas del otro lado que no están en este plano. Eh, También se ven huellitas, pero, o sea, huellas de manos. Gente que se asoma, como que vas pasando y se te asoma alguien así por la ventana, como si fuera como por el espejo, como si fuera una ventana. Turbio. Horrible. Eso sí que sería horrible. Bueno, a mí los espejos también me dan cosas. Pero desde chiquito. No sé por qué, me dan como repelús, no sé. Y nada, se cree que está maldito por los antiguos residentes de la mansión. La mansión de Belaire. No, bueno, estaba por contar el hacha de Lizzie Borden. Con esta hacha mató a su padre. O sea, quedó impregnado de la peor de las energías. Ay, Y dicen que si vos tocas el arma, o sea, tocas el hacha, sentís cosas extrañas, sentís como angustia, ira, em, tenés visiones, muchos tuvieron visiones, todo con tocar el hacha. mm, Esto pasó en 1892 y hasta el día de hoy dicen que siguen pasando estas cosas. Es tocar el hacha y tener visiones supongo, de ira, odio. Así que bueno, a ver, voy a buscar más, pero estos eran los que había preparado, pero hay muchos más. Bueno, entonces voy a contar lo mío. Dale. No sé cómo clasificarlo ustedes. Ustedes dirán. Era chica yo. Tenía unos 8, 9 años, más o menos. Estimo. Yo tenía muchos muñecos de todo tipo. O sea, Ajá. peluches, en realidad. De animales, de personajes de Disney,
esas cositas. Y yo siempre, antes de acostarme a dormir, acomodaba todos los muñecos en la cama. Como era doble plaza, tipo, una mitad estaba llena de muñecos y la otra mitad dormía yo. Y los sentaba todos en un orden específico, qué sé yo. Bueno, y tenía 2 muñecos particulares que eran de Disney. Eran Minnie y Mickey Mouse. Eran tamaño chiquito, o sea, chiquito en el sentido de 2 manos, ponele, ¿no? No eran muy grandes. Bueno, nada, los tenía, o sea, eran los que más cerca tenía, digamos, de mi almohada, por así decirse. Y estaban sentaditos, siempre yo ponía todos los muñecos mirando hacia los pies de la cama. Y estaban ahí sentaditos y por algún motivo yo me desperté. Abrí los ojos, así como de golpe, ¿no? Capaz tuve una pesadilla, no sé, algo. Y estos 2 muñecos precisamente giraron su cabeza, observándome. O sea, vos los viste girar la cabeza. Claro, abrí los ojos y como esos 2 muñecos específicamente giraban su cabeza como para mi lado. No era que se giraban los cuerpos, no, giraban la cabeza nada más. Y esos muñecos no se giraban la cabeza, porque eran peluches, no eran muñecos como tal de así. O sea, no tenían No eran desarmables, no había manera, digamos. Estaban unidos, cosidos. Sí. Y obviamente de cagazo me metí bajo las sábanas. Supongo que me habría quedado dormida, como hago siempre en todo. Todo lo que me pase es como me vuelvo a quedar dormida, me da igual. Pero después de ese día, obviamente, creo que tiré el 70% de los muñecos. Ajá. Eh, Y sí. No, a mí me llega a pasar eso y los tiro todos a la miércoles. De hecho, hay mucha gente que los prende fuego. Hay que aclarar que el fuego purifica, entonces es más fácil prenderlo y, y listo. Bueno, esto por ahí no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero capaz que eso me generaba pesadillas. Porque, También puede ser. me acuerdo una vez, eh, se ve que estaba teniendo una pesadilla y escuchaba golpes, ¿viste? Soñando, escuchaba golpes. Y me termino despertando porque mi madre me estaba gritando de la otra habitación, porque se ve que yo estaba haciendo esos golpes. ¿Y sabes qué eran los golpes? Era yo acostada, no al revés de la cama, sino que en horizontal en vez de vertical Sí. de la cama, y estaba pateando todos los muñecos contra el placar, entonces retumbaba todo. O sea, estaba sonámbula, obviamente. Estaba sonámbula, acostada, en vez de, tipo, la cama es esto, en vez de así, así. Y estaba pateando todos los muñecos. Dormida, como si, no sé, estuviese atada a los brazos y simplemente pataleándolo. Bueno, pero estaba pateando tan fuerte que iba pateando muñeco por muñeco y iban saliendo volando contra las placas. Sí, evidentemente alguno de esos muñecos estaba maldito. Bueno, acá encontré otro objeto interesante. Estaba el zapato maldito de Hammersmith en Inglaterra. Este zapato lo encontraron en una iglesia que dicen que supuestamente maldice a quien lo mueve o lo tocan. O sea, si vos lo vas a mover, te estás condenando. Dice que causa desgracias, enfermedades, muerte. Así que lo tienen ahí exhibido porque no lo pueden. Es como lo que estaba contando del cráneo, no lo pueden mover, Claro. no lo pueden tocar. Maldice a la gente que lo toca. Un viejo zapato. Eh, Hay un piano que se encuentra en Haut Manor, en Canadá. Eh, el piano este toca música sola, mucho, obviamente,
es lo más común del mundo en las películas antiguas de terror. Sí. O es muy cliché, ¿no? El piano que se toca solo. Eh, y dicen que, o sea, lo más extraño es que toca melodías escalofriantes, o sea, no es que toca una de Beethoven, ¿no? Claro. Después hay un collar, el collar de la reina de Anjana, perteneciente a la leyenda cántabra de la reina de Anjana, para ser más preciso. Pero esto está asociado con maldiciones de amor. O sea, no encontrás, si tenés este collar, no encontrás el amor de tu vida y encima te suceden tragedias a vos mismo, no a tu entorno, a vos mismo. Ajá. O sea, se concentra la maldición en el propietario de este collar. Y bueno, un objeto que perteneció a alguien muy conocido es el bastón de Napoleón. Eh, este objeto supuestamente trae muy mala suerte a la gente que lo posee. Eh, Generalmente lo que hace es pérdidas pérdidas de políticas, o sea, si vos te presentas a elecciones y posees este bastón, las perdés. Eh, Pérdidas financieras y bueno, obviamente te ataca la salud. Pero bueno, lo más extraño es esto, que si vos posees este bastón, el bastón de Napoleón, perdés todas las elecciones a la que te postulas. Y ahora yo te voy a pasar, acá terminamos con los objetos ya malditos. Los más, pero O sea, ahora ya podés empezar a meter cosas colgadas de otros streams sí, que quedaron eh, pendientes. hay muchos, pero los tendría que leer porque no los preparé. Bueno, Eh, Te voy a pasar ahora un audio de WhatsApp, que era la sorpresita. Eh, es una historia, o sea, es una anécdota, una experiencia que le pasó a la hijada de mi mamá el año pasado, creo, en enero del año pasado. O no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero ella se acuerda como si fuera hoy. Y hoy justo me acordé y le dije que me contara. Em, Espera que lo busco hasta acá. Y vos estás acá. Ahí te lo mando por WhatsApp. ok. Eh, es una experiencia en primera persona, así que vamos a dejar que lo cuente ella. Y yo después cuento el contexto. Bueno, Ahí te lo pasé. Cuando puedas, pues lo reproducir. tenemos. Aclaro que tengo el permiso de la madre y del padre para pasarlo, así que eso hay que aclararlo siempre, güey. Sí, o sea, le iba a contar yo esta historia, pero dije, hoy la vi ahí y dije, que lo cuente ella, si puede. Ya me acordé. Que Teus pasó una historia en, bueno, la categoría incorrecta de Discord, pero la pasó en multimedia. A ver, Eh, Igual ahora vamos a pasar el audio y después vamos a eso. ok, Bueno, arranca el audio, Fede. Te aviso. ok. Bueno, a ver, Nina, ¿me contás cuando viste el ángel? Sí, una vez con mi papá estábamos ahí en mi casa y mi papá estaba estacionando el auto, yo estaba adentro. Entonces estábamos ahí y mi papá cuando estaba cerrando el portón, porque estacionamos el auto. Cuando mi papá estaba cerrando el portón, yo miré para el costado y apareció un ángel o algo así, porque vi como una luz, qué sé yo, y pegó un grito y mi papá se asustó también. Gracias. Bueno, me lo vas a tener que decir vos, porque no lo entendí nada. Bueno, básicamente lo que le pasó fue que el padre estaba entrando, ella iba en la sillita de atrás del auto. Obviamente que el padre entró el auto al garage. Mientras el padre estaba cerrando la puerta, ella estaba esperando que venga el padre y le desenganchara eh, el cinturón de seguridad para sacar la sillita. Dice que ella mira para la izquierda o para el costado y ve un ser de luz, o sea, una persona de luz. Eso es lo que me describió, ni bien me lo contó. Ahora dice que ve una luz. Y nada, se asustó tanto que empezó a los gritos, a los gritos, a los gritos. El padre fue a verla, a ver qué le pasaba y le contó eso, que había visto
un ángel, dice ella. Así que nada, es básicamente eso. Ok. Por eso quería que lo cuente ella con sus palabras para que escuchen. Stones, ¿cómo va? Después yo tenía la hija de mi primo, cuando hace un año más o menos, un poquito más, cuando ella tendría unos 3 años, ahora tiene 4 para 5. Ella decía que jugaba a las escondidas con su abuelo José, creo que, o no, con su abuelo Carlos, no me acuerdo cómo se llama, si Carlos José Carlos, creo que se llamaba. Eh, Su abuelo Carlos falleció cuando ella tenía menos de un año, o sea, era imposible que se acuerde de él. Y decía que sí, que el abuelo venía a visitarle y que jugaba a la escondida con ella. Se lo contó una vez al papá mientras estaban comiendo. Yo voy a ver si ella se acuerda, porque ella ahora tiene 4 años, habla perfecto, se le entiende perfecto. Le voy a preguntar a ver si se acuerda. Si se llega a acordar, voy a ver si la puedo grabar. A ver que me lo cuente. Ok. Y en el chat nadie tuvo una muñeca endemoniada que se movía sola. Bueno, Sí, una ¿no? vez, Ah. no, una vez estábamos mirando un stream, estaba mirando yo un stream de una chica mexicana, que en la casa le pasan millones de cosas, ¿no? También. Y no está el clip, pero una de las Barbie que tenían en una repisa se movió la cabeza. Mm. Eh, el otro día que se acordaba, quiso buscar el clip y no lo encontró. Pero yo estuve en ese directo y no lo vi mover la cabeza, pero mucha gente pensó, la muñeca se movió, se movió, se movió. Eh, Se movió una Barbie, la muñeca que tenía en una repisa. Vaya, vaya. Sí. Bueno, Teo nos cuenta la historia de una amiga, dice, una amiga me contó una historia que pasó en casa de su abuela. La abuela vivía en una zona pantanosa en las afueras de la ciudad. Ese día estaban allí su madre, su abuela y su hermana. Eran las 2 de la madrugada. Esta amiga estaba viendo una película y de la nada escuchó música proveniente del área donde se encontraba un estéreo de vinilo. Esta música era baja, no podía identificarla. Ella se asustó, apagó la televisión y se fue directo a su habitación y del susto no durmió. Alrededor de las 4 de la mañana escuchó el ruido de unas cacerolas y a las 5:20 de la mañana salió del cuarto y el cuarto donde estaba viendo la película estaba todo ordenado. A la mañana siguiente, el 12 de noviembre del 95, dos niños que caminaban por un camino. Ah, esta es otra historia. Ok, ok. Pero me está poniendo historias de Google. ¿Cómo que estaría de Google? Teus. De, Ah, poniendo historias de Google. Así que bueno, espero que les haya gustado la temática de hoy. Bueno, yo me acuerdo que cuando iba a la casa de una exnovia, contaban la historia de un nene, de un sobrino de ella, que vio una foto en una mesada y la foto era de un bisabuelo de mi exnovia. Y el nene dice, mira, ese es mi abuelo, señalaba la foto. Y entonces le dice, no, no es tu abuelo, ese es el abuelo de la mamá de cosas. No, no, ese señor, el nene tendría 4 o 5 años. Ese señor viene a la noche, se sienta conmigo y me dice que es mi abuelo y que me va a cuidar. Ahí todos largaron el llanto a moco tendido, ¿no? Porque el nene nunca había conocido, claro, el nene nunca había sabido quién era esa persona. Eso me lo contaron también, ¿no? Como que los nenes tienen otra sensibilidad. Y aparte al no conocer, eh, o al no darse cuenta de qué es la muerte o qué es el más allá o eso, como que lo naturalizan mucho. O sea, no te lo cuentan como si fuera lo normal. Hay muchas historias de niños así que ven cosas, tienen como otra sensibilidad, que calculo que en algún momento el 90% de la gente lo pierde. claro, puede ser. Es que sí, o sea, ahí es donde por eso también hay muy poca gente perceptiva.
de ciertas cosas, ¿no? Particulares. O Algún- también puede ser un sentido que puedes entrenar. Puede ser. No sé. ¿Qué tan sensibles son en el chat con las energías? Bueno, ahí viste que hay gente hasta que ve el aura. Sí. Eso es raro. Es como ver un color alrededor de una persona, es raro. Pero bueno, el aura obviamente existe. Cada uno tiene su aura. Existe porque es algo físico, o sea, en una foto sacada específicamente con ciertos requerimientos, se puede dar el aura de una persona. ¿Qué es? Ahí ya queda en cada uno. Pero el aura o la energía que irradia uno tiene color. Yo sí, para el Aliens. Para el viernes que viene tengo un tema que puede llegar a tener mucha tela para cortar. Ok. El tema de visitantes de habitación. Horrible. Eso sí que me da cagazo, ¿eh? Mm. Y sí, ¿te imaginas despertarte un día y tener un ser gris al lado tuyo mirándote o queriéndote hacer algo? No, es horrible. Bueno, yo ya lo conté eso. Ahí la quedo. Fede, Sí. yo ya conté exactamente eso. ¿No? O sea, O sea, vos contaste lo de los muñecos, pero lo que yo te digo es no, lo de los muñecos no. Lo de la silueta que estaba sentada en la cama conmigo. sí, es verdad. Es eso, literalmente. Claro, visitantes de habitación. Generalmente los visitantes, el tema de visitantes de habitación son extraterrestres, o sea, son los seres grises, que se les dice. Ese tema sí me da cagazo, me da miedo. Eh, pero yo no tuve muchos muñecos ni nada, no, nunca me apegué a las cosas. Bueno, me acuerdo y no me acuerdo. Es una memoria flash, en realidad. Porque yo recuerdo, no sé si fue un cumpleaños, Navidad, Día del Niño, ¿viste? Alguno de esos días especiales que te regalan cosas a los niños. Sí. Me regalaron una muñeca de esas que son de plástico, pero no era una muñeca de mano, era una muñeca grande. No digo de mi altura, o sea, de mi altura siendo chiquita, ¿no? Capaz medía 50 centímetros la muñeca, o para más o menos tirar un número de alto. Sí. Solo la recuerdo el día que me la regalaron y no la recuerdo más. No tengo memorias de esa muñeca. O sea, no. Claro, como que, No está en mi memoria. O sea, sé que me la regalaron, que estaba ahí parada y no en mi casa, sino en donde me lo habían regalado, porque no estaba en mi casa, pero y nunca más. nunca más lo volví a ver. O sea, o al menos no tengo memoria en lo absoluto de esa muñeca. Ok. Bueno, seguimos con este tema de objetos así medio embrujados. Se dice que si tenés un de esos duendes de jardín, Sí, hay muchos que sí, que están como posesos. O sea, como que aparecen en diferentes lados. Mucha gente les deja caramelos. O sea, los dueños cuando ven que aparecen en otros lugares donde los pusiste, les empiezan a dejar caramelitos y eso. sí, Los duendes de jardín sí tienen muchas historias así. O los gnomos, viste que por ahí, que ellos vas a Bariloche, a Bolsón, hay mucho gnomo por allá, viste, compras esos muñequitos. Se dice que también le tenés que dejar como caramelitos en un plato, para que, como que son seres protectores, ¿no? sí. Pero como que se mueven solos y eso. Sí. No me acuerdo cómo se llama, tipo ese tipo de duende. Es para pedir deseos, por así decirse. Ajá. Que tipo tenés que tener una relación barra conexión con ese duende. O sea, ese duende, cada duende tiene, vos le das un nombre y así. Y si tenés una buena conexión, eh, te cumple el deseo. Bueno, mira vos. Bueno, viste que hay también objetos que supuestamente tienen buena suerte. Yo me acuerdo que mi tía tenía elefantes, pero los elefantes eran todos iguales casi. O sea, no todos iguales, sino todos en la misma posición.
Sí. Como, y la tradición dice que el elefante tiene que estar con la trompa, creo que era apuntando a la puerta o algo así. Lo tendría que buscar, pero me acuerdo que tenía un montón de elefantes. No sé si también necesitabas un número específico de elefantes. Y es como los buditas y bueno, los gatitos de estos que mueven la patita, viste que depende del color y hacia dónde tienen que apuntar, es lo que te atraen. Claro, exacto, es así, algo parecido. No, que estos eran elefantes. Te tendría que preguntar o buscar, pero la trompa tenía que apuntar a un lugar específico. No sé si era la puerta, la ventana, espalda a algo, no me acuerdo. Y lo llamativo es que todos los elefantes que tenía estaban en la misma posición. Mm. O sea, estaban retratados en la misma posición. Sí. Y después me acuerdo ahora me acordé, que si bien no era para nada paranormal, pero me daba mucha cosa un cuadro que tenían mis abuelos, que era de un bebé, un bebé negrito, era de ojos claros, o sea, re bonito, llorando también, con un perrito en brazos. Ahora me acuerdo clarito. Ajá. Y me daba cosa porque era como también bastante realista, a pesar de que era un cuadro enorme encima, tendría 50 centímetros de alto por 30 de ancho, era grande. Y me daba como cosa, como que me miraba, ahora que me acuerdo cuando era chico. Pero bueno, no tengo certeza de que eso haya traído cosas paranormales, el cuadro ese. De hecho, no sé ni dónde está. Le voy a preguntar a mi abuela, pero era curioso, sí, era un bebito de color, con ojos claros y llorando, y con un perrito en brazo. Ok. Eh, sí, bueno, sí, viste que los cuadros también, bueno, lo vemos en Harry Potter, que supuestamente se mueven, ¿no? De algún lado lo han sacado. Los cuadros también son como una fuente de energía, más que nada los autorretratos, Sí. como si es que te miran o se mueven. Sí. Pasa que también meten, como que el autor mete mucha energía en ese objeto. Sí, a ver, están dejando su esencia ahí, en cierto modo. Bueno, como el que directamente dejó su sangre, ¿no? Y Claro, bueno, ese fue muy fue directo. más, ese fue más allá. Teus, tuviste 2 parálisis del sueño. Em, ¿Qué experimentaste? ¿Lo querés contar? Toco madera, nunca tuve una parálisis de sueño. Nunca. En mis 36 años. Qué lindo. Sí. Sí, tengo pesadillas, pero no, bueno, que ya las hemos contado, pero no, parálisis de sueño no. ¿Viste algo? ¿Escuchaste algo? ¿Cómo reaccionó tu cuerpo? Hoy había encontrado la noticia de la semana Sí. y por alguna razón, no sé si la han eliminado o algo, pero Twitter no me la muestra. Oh, Es sobre, aparentemente, acá la encontré. Hace unos días un grupo de científicos británicos, un académico, recibió o detectó una señal eh, intergaláctica que él describe como no humana. ok. Empecemos por aquí. El tipo, dice un académico británico, que hallaron una inteligencia no humana en la galaxia. Y no se sabe bien de dónde, pero están investigando, o sea, muchos científicos están investigando para dar la primicia y que supuestamente el anuncio va a ser muy pronto. No dieron más detalles. Ok. A esperar entonces. Sí, no quisieron dar más detalles, pero aparentemente fue una señal no humana, inteligente. ¿Mm? Así que nada, esa fue la noticia bomba de la semana. Así que nada, hay que estar atentos a estos días o estos meses, no sé.
Pasa que estas noticias generalmente no trascienden por el tema de que capaz que, no sé, es como los archivos desclasificados. O sea, son desclasificados hasta cierto punto. O sea, no van a revelar toda la verdad. Claro. Yo creo, nada que ver, ¿no? Pero creo que tengo anotado 2 sueños que tuve. Tendré que revisar si ChatGPT me lo redacta de una manera más narrable Ajá. para ver si lo puedo leer. Sí. Así que ahora ahí me fijo si lo puedo hacer. Bueno, de hecho yo hoy justo sacaste el video de la isla Colares. Sí, La isla Colares es un caso desclasificado de Brasil, pero desclasificado hasta muy cierto punto, o sea, será un desclasificado un 10%. Lo único que desclasificaron es que se investigó, o sea, claro. dejó de ser un misterio de que, o sea, y aceptaron que el ejército de Brasil lo investigó. El hecho de que supuestamente tienen filmaciones y fotos de estos objetos sigue siendo un misterio. O sea, eso no desclasificaron nada. Que de hecho el capitán o el general de más alto rango que estuvo a cargo de esa investigación, antes de fallecer dio una entrevista y dijo que existía. O sea, que existían videos, existían fotos. Él estuvo ahí, vio cosas extrañísimas. Y después de dar esa entrevista falleció. Creo que en 2011, ¿no? Por ahí. O sea que por eso te digo que desclasifican hasta ahí, hasta cierto punto. Así que vamos a ver, Ahí nomás. claro, vamos a ver si esta noticia llega a algún lado o no. Claro. Aparentemente este hombre está entusiasmado, no sé. Porque para decir que es de una inteligencia no humana Sí, es. es fuerte. O sea, te estás jugando mucho. Pues, si bien han encontrado señales de radio antes, la mayoría son o de supernovas o de púlsares, o sea, de objetos del cosmos, o sea, de una estrella. Un púlsar es una estrella generalmente chica, pero que tiene un campo gravitacional pero tan gigante que es un motor de energía inmenso, de energía electromagnética. Entonces eso tira ondas de radio, ondas gamma, radiación, tira de todo para su alrededor. Entonces esas ondas de radio llegan a la Tierra y las puedes captar. Y generalmente tienen una secuencia definida. De hecho, hay una, hay una señal de radio que está llegando a la Tierra hace ya un par de años que se repite cada 14 días. Así que también hay que ver si no lo causa también algo en el cosmos. Porque el otro día, por ejemplo, estaba hablando un científico que dice que las distancias son pero tan gigantes que, por ejemplo, nosotros ahora mandamos una señal, ¿no? Al espacio. Pero esa señal, para llegar primero a la primera estrella que es Próxima a Centauri, creo que tarda como 1000 años en llegar. A la primera estrella que está a 4 años luz. O sea, Mm. imagínate cruzar de punta a punta de la galaxia y ni que hablar de mandarla a la galaxia vecina, que es Andrómeda. O sea, tarda millones y millones y millones de años. Probablemente si nosotros mandamos una señal al espacio de radio y una civilización la capta, ya en el momento en que la capte, la civilización ya no va a existir. Claro. Si era de auxilio, ya estamos hablando. Exactamente. Y si esa civilización responde, va a responder a la nada misma, porque nosotros no vamos a estar mal. Claro. Ahí Teus escribió su pequeña experiencia, su primera experiencia con el parálisis del sueño en el chat de Twitch. Bueno, Diego dice, la parálisis del sueño es una sensación horrible. Es un sentimiento de miedo. Estás vivo pero no puedes moverte. Vi 3 sombras y un aliento en el oído.
Es una pesadilla viviente. Las sombras se arremolinaron durante un rato, pero no sé cuánto tiempo. Después de que no pude moverme, sentí un fuerte dolor en el pecho. Esa fue la primera experiencia. Va bastante fuertita su parálisis. Sí, por los tres sombras. Porque generalmente lo que sienten es eso, expresión en el pecho, sensación de que no te puedes mover. Claro. Me acuerdo del otro día me contaba mi hermano, estaba durmiendo en lo de mis viejos. Y se había quedado su hijastra también. Y en un momento él siente como que algo se le tira encima. eh, y él no podía ni ver ni nada, ¿viste? Estaba todo totalmente oscuro. Y sentía que algo estaba encima de él agarrándolo. Y pensó que era una terrible parálisis de sueño de las peores encima. Y no, era mi sobrina que quería ir al baño y le estaba Hizo pasar un mal momento. hizo pasar un miedo. Dice que en un momento, porque él dice que sentía que, que se podía mover, pero que algo lo agarraba, entonces le dio miedo moverse, ¿viste? Pero en un momento agarró coraje y con los brazos agarró la cosa que tenía arriba y era mi sobrina. Pensé que no le revolvió la piña. Sí, claro, de verdad. Eso le pasó hace unos meses. Por eso también, analizando todo esto, depende de la visión de cada uno, de lo que pasa. Por ejemplo, yo siempre cuento una anécdota, o sea, una historia que es como una fábula, tiene su interpretación. Que hay, por ejemplo, un cura cristiano, un científico eh, y un ateo. Sí, así era. Sentados en una mesa. De pronto se aparece una luz en el medio de ellos y nada, el cura decía que era un ángel o una entidad divina. El científico dijo que era una centella, por ejemplo, y, y el ateo también como que le explica le encuentra su explicación. Entonces depende de cada quien que lo interpreta, ¿no? Claro. Cada uno lo va a interpretar de diferente manera. Es muy ambiguo el tema paranormal. Sí, sí. Hay un... Viste que ChatGPT tiene una sección que está como metido con otras inteligencias o con programas. No, o sea, si usas la aplicación, yo creo que no podés. Tenés que instalarte, entre comillas, la página web en tu celular. Ah, Después te paso la página exacta para que te quede en el celu como aplicación, pero sin realmente ser la aplicación. Que esa es la pielita. Bueno, la cuestión es que busqué podcasts para ver qué tenía y hay algunas que te ayudan a redactar cosas y voy a probar eso para mis sueños. claro. Te ayuda a relatarlo con... Sí, que queda más relatable. De todas formas, vieron que un sueño es muy aleatorio en cierto modo. Tipo, de repente estás en un lugar y estás en otro y pasó X cosa. Es como que, En China inventaron la máquina para ver sueños. ajá, yo quiero. Y no sé sí, es como eh, ¿cómo te puedo explicar? Eh, pucha, ahora no me sale el nombre de la máquina esa que es de magnetismo, ¿cómo se llama? ¿Resonancia? Está la resonancia. Es como una resonancia magnética y supuestamente la máquina, mediante eh, este campo magnético, puede dibujarte lo que estás soñando. O sea, te lo puede reproducir. Después lo puedes ver. Lo vi hace poco, que lo estaban inventando. O sea, lo habían inventado. No sé cómo funcionará.
Sí, estaría bueno grabar tu sueño y al otro día verlo. ¿Sabes las películas que te harías? Las películas que habría. La locura. Estaría muy bueno eso. Así que yo calculo que en unos años largos se podrá ver tus sueños, digamos. Ay, no sé si leerlo como yo lo expliqué o con, o con la transcripción de podcast. Como más cómodo te quede. O sea, la transcripción de podcast parece más largo, un poquitito. Pero obviamente pensé que yo los textos que hago dormida es como voy así nomás. Bueno, me puso título y todo. Sueño del castillo. Una cena que se convirtió en pesadilla. Tuve uno de esos sueños que te deja pensando al despertar. Vea, se ponía re cosa. No sé, me iba raro verlo así. Ah, bueno, a ver. Estaba en un salón enorme. Era como si fuera dentro de un castillo. Era muy grande el salón. Em, Solo había como unas mesas muy largas y unidas con otras mesas para que sean súper, súper largas, bien acomodaditas. Era como una cena. La cuestión es que estaba lleno de famosos este castillo, de gente conocida, de todo tipo. Bueno, estaba saludando a esta gente. Yo no sé quién era, a quién representaba. Claramente no era yo misma. Estaba saludando a la gente, de pie, observaba todo a mi alrededor. En un momento, diría, no sé si representantes del evento o algo, nos invitan a todos a sentarnos para la cena. Así que vamos a esta cena así, muy medieval era el asunto. No sé, creo como que era todo muy así, castillito, lugar grande, las mesas, cómo estaba ordenada la comida. Me senté cerca de una de las puntas de la mesa larga y, ¿cómo se llama? Se me fue lo que iba a decir. ¿Ya? Al lado había alguien, no sé quién era, no podría decir quién, porque no sé quién era. Era una persona que al parecer era como la más importante del lugar. No sé si era el anfitrión, capaz o anfitriona, la verdad desconozco si era hombre o mujer a esta altura porque lo tuve hace un tiempito en sueño. Em, Al parecer se iba a levantar a hablar o algo, hasta que se empieza a poner todo raro. Empezaron a entrar policías, pero policías creo que eran rusos y era una vestimenta más militar. Empezaron a sacar a la gente del salón, a todos. Cuando yo me quise ir, no me dejaron. Me decían que yo me tenía que quedar ahí. Cuando el lugar ya estaba prácticamente vacío, habíamos quedado 3 personas, creo, en el lugar. Y un grupito de policías que eran los que no nos dejaban salir del castillo. Bueno, estábamos literalmente ahí encerrados sin hacer nada. No tenía el teléfono porque cuando estaba saludando a la gente, que estábamos todos parados y demás, yo había dejado el teléfono en la mesa, pero no lo había dejado conmigo en la punta después cuando me senté. Lo había dejado en el medio y quedó ahí. Entonces no tenía el celular como para llamar a alguien, para avisar a alguien. Y bueno, nadie entendía nada. Los policías, ya te digo, para mí que hablaban ruso no podía entender el idioma. Hasta que, bueno, a todo esto cae la noche, empezaron a vaciar el lugar al punto de que ni siquiera estaban las mesas ya, habían sacado todo. En un momento entraron una especie de científicos al lugar, ya parecía una cárcel. Seguíamos en el castillo, pero estaba todo enrejado, no podíamos salir por ningún lado.
entran estos científicos con unas jeringas que estaban ya rellenas con algo, no sabía qué era. Y que claramente decían que nos tenían que pinchar con eso. Y no nos decían qué era. Así que, obviamente, eh, quería ver la forma de cómo me iba a resistir a eso. Así que mientras estaba buscando una salida o algo, en una esquina de este salón habían como fabricado unos baños, porque no había baños en el salón, así que hicieron como unos baños con ducha, con todo. Así que fui al baño me pregunté si podía ir al baño, me dijeron que sí, así que fui para el lado de los baños a ver si podía escaparme por ahí. La cuestión es que, bueno, llego al baño, eran un desastre los baños, había como, entrabas a un baño y en realidad no había un inodoro, había como, en el piso había un hueco enorme y abajo estaba como lleno de líquido. Y, o sea, no era un huequito de hecho prefabricado, no, era como si, no sé, se hubiese caído el piso, literalmente. Bueno, básicamente no sé si intenté pasar por arriba del hueco o algo, pero me terminé despertando ahí. Así que me escapé del jeringazo, que vaya a saber qué me iba a pasar si me pinchaban. Y bueno, hasta ahora es uno de los más raros. Antes de los podcasts fue esto, así que no fue alimentada mi mente por todos los cuentos, pero bueno, no sé, parecieron cosas. Ok. Pues re largo el sueño. Yo no tengo sueño. No, sí, la vida era como de película, era eterna. Yo no tengo sueños. O sea, si bien tengo sueños largos, pero me acuerdo el 10%. O sea, flashes. No, no, tremendo. Bueno, ahí creo que Teus contó algo más. No sé si fue su segunda experiencia con la parálisis y última de momento. La segunda experiencia de Teus es parálisis de sueño. Dice que me desperté de repente, incapaz de moverme. Mi cuerpo estaba inmovilizado en la cama, como si pesara toneladas. En la esquina de la habitación una sombra oscura comenzó a formarse, volviéndose cada vez más clara. Se acercó lentamente con los ojos vacíos que parecían devorar la... No sé por qué me censuró la palabra. Capaz puso un punto o algo y se censuró. Bueno, dice que empezó a gritar, supongo, pero la criatura se inclinó sobre mí y susurró mi nombre de una manera gélida y cruel. El aire se volvió pesado y sentí su contacto helado en la piel. Pronto me moví, sentí que iba a morir respirando demasiado fuerte. Dice que fue la segunda y espera ser la última. Che, esa más fuerte todavía que la anterior. O sea, como con más interacción. Sí. Bueno, y ahora me acordé que yo había preparado también un objeto que lo había descartado por... Ya se van a enterar por qué. Ajá. Pero lo voy a contar igual para que vean que a veces suele suceder esto. Que es el caso de la caja de D-Book. La caja de D-Book es una caja de vino. Una caja de vino antes era tipo una caja de madera que tenía dos puertitas y adentro tenía un vino y tenía secciones para poner varias copas o dos copas y un sacacorchos y así. Era una caja de vino. Sí. Em, Supuestamente a esta caja la compra un tal Kevin Manis en 2001 en una subasta y se la compró una mujer que tenía 103 años. Ah. Esta mujer supuestamente le dijo que nunca jamás abriera esa caja, porque esa caja de vino contenía un espíritu maligno que se le llama Dibuk. Dibuk es como una entidad maligna del folclore judío, o una rama del judaísmo, que generalmente este espíritu lo podés encerrar en lugares, o sea, en cajas y así. Y bueno, esta señora había encerrado este, esta entidad en esta caja de vino. Obviamente el hombre
sintió mucha curiosidad y ¿qué hizo? Abrió la caja. Adentro de la caja había 2 mechas de pelo, había creo que una copa y no sé qué otros objetos más. Bueno, y en el instante en que abrió la caja, desde ese momento empezaron a sucederle muchas cosas paranormales, a caerse cosas solas, ver sombras, le empezó a ir mal en el trabajo, eh, y bueno, como que había liberado esta entidad a su casa. Yo lo descarté la historia por el simple hecho de que después se descubrió que es una historia falsa. Ah. Tipo Kevin Manis en realidad era un guionista de cine, así que se inventó toda la historia, los mechones de pelo eran de él, pero bueno, la historia había tomado mucha relevancia, fue muy mediática, hasta que bueno, el hombre confesó que había inventado todo, por eso lo descarté, pero ahora pensándolo mejor lo cuento porque cuántas de estas historias que conté hoy, Sí. exactamente, pasó lo mismo. Ujú. Terrible. De hecho, hicieron una película que se llama The Possessions, eh, basado en esta historia de la caja. Ajá. Nada, después se descubrió que era todo falso. Bueno, o el otro que tengo es mucho más cortito. Este, mi, mi segundo sonido es básicamente ciencia ficción, en realidad. 100%. Eh, pero nunca lo viví así. O sea, sí, he podido manejar cosas en los sueños, pero este era como distinto. A ver si puedo. No, yo sueño no puedo contar ninguno porque no, me acuerdo flashes y no tienen ni sentido. Así que nada, ah, ¿por qué Fibic nos pone pasajes de la Biblia? No sé, ¿será mormón? Ah, no sé. ¿Los querés reclutar, Fibbits? ¿Cómo? ¿A qué se debe? Aparte no es lo mismo que nos puso hoy. No, es otro. No, no sé, no tiene sentido. ¿Nos está queriendo exorcizar? Capaz. Que de hecho, adelanto que para el especial Halloween, podcast de Halloween, Sí. eh, vamos a hablar un poquitito de ese tema. Ok. Bueno, el segundo sueño es mío, lo voy a contar así con mis palabras porque para redactarlo se lo compliqué un poquito. Claro. Bueno, Ok. nada, es súper random. Ya no me acuerdo mucho, vale decir. De hecho, me tendré que poner el machete. Ugh. Porque literal es un textito re chiquito. Bueno, básicamente éramos un grupo de personas, poquitos, o nuevamente no conocía a nadie, no tengo ninguna cara conocida. Eh, y de alguna forma éramos como dos bandos, ¿no? Yo era del lado de los buenos, por así decirse, estaba al lado de los malos. La cuestión es que no sé por qué nos vinieron a atacar, pero cada uno tenía, incluyéndome, teníamos un poder distinto. Ajá. Teníamos poderes. Uno manejaba, creo que era el fuego. El otro es muy similar a una película de héroes viejita que se podía liberar una sustancia que no era agua, era líquido, pero no sé, era una sustancia, no tengo ni idea qué era,
pero a su vez esa persona se podía transformar en esa sustancia. Ah, Hola, Nico. Y yo podía hacer, por así decirse, dos cosas. Una era congelar el agua y la otra era hacerla levitar, o sea, levitar lo congelado, por así decirse. tenía agua control. Tenía un agua control, básicamente. Sí. Bueno, y los malos, por algún motivo, no sé qué es lo que tenían que hacer exactamente, pero mi misión era que ellos no puedan tocar el agua, bajo ningún concepto. Era como que ellos tenían que meter algo en el agua, por así decirse. Y eso iba a hacer que, eh, nada, pasara algo malo. Y el único agua que había en el lugar donde estábamos era un vaso con agua nada más. O sea, era el único agua que tenía que proteger. Así que empieza como la guerra de poderes, por así decirse, en las que yo, ¿qué hacía? Congelaba el agua, entonces no podían meter el objeto, pero obviamente del bando contrario alguien podía descongelarme el agua, entonces estábamos en una lucha constante, ¿eh? De que congelo, que descongelo, y, y en esa lucha el que tenía esa otra sustancia que hacía era como que no era válido como agua, entonces se metía entre medio a veces para que no llegara a tocar el agua cuando me la descongelaba. Sí. Eh, esa sustancia también, eso estoy viendo el machete, era como, como que te hacía rebotar. ¿Viste? Como en la sustancia de Portal 2, que tenés un líquido que te hace rebotar. Bueno, literal era como eso. Solo que no, ¿qué color sables? ¿Eh? Era como un flower. Sí, algo así. Y bueno, yo estaba, y era eso, yo era yo en primera persona con la mano haciendo movimientos, levantando, congelando el agua y moviéndola para que no entre la porquería que querían meter ahí. Ese fue mi sueño. Básicamente, nada relevante, pero nada, lo quería contar. Bien. No, yo no tengo, o sea, si bien tengo sueños raros, pero no me acuerdo, como te digo, no los puedo contar porque no tienen sentido. Tengo flashes nomás. No puedo em, hilvanar el sueño, digamos, a veces. Mm. Bueno, este segundo sueño no lo escribí, se lo dicté al anotador, ¿viste? En el celu, Sí. y quedó así. No sé qué fue peor, si hablar toda dormida o escribir dormida, pero fue. Yo sé que quería seguir durmiendo, no es que me desperté al horario de la alarma, ¿viste? Sí. Por ahí me levanto temprano por culpa del sueño y quiero seguir durmiendo, pero a la vez no quiero olvidarme del sueño. El otro día estaba, lo hablo así muy por arriba, el otro día estaba escuchando un podcast de los símbolos en los campos. Viste que estuvo muy de moda hace unos años Sí, el tema este. De hecho tenemos una película. Sí. está lleno de películas, sí. Sí. Eh, Hubo un grupo de gente que intentó recrearlo, ¿viste? Supuestamente habían descubierto la manera en que estos círculos se dibujaban. Y entonces, ¿qué hicieron? Que de hecho un argentino lideró esto. Fueron a un campo y en la noche empezaron a hacer estos dibujos. Al otro día llamaron a testigos o sea, dueños de campos que les ha pasado, generalmente eran de Australia. Y le dijeron, mirá, aparecieron estos círculos, qué sé yo. Pueden corroborar si son iguales a los que les han aparecido en sus propios campos, qué sé yo. Y dice, no, estos círculos no son iguales y son falsos y hechos por el hombre. Ajá. Eh, o sea, ¿cómo se dieron cuenta de qué cosa? Claro, en los círculos, entre comillas, verdaderos, hechos por supuestamente extraterrestres, primero que nada,
el trigo estaba como doblado y entrelazado. O sea, no estaba ni quemado, ni quebrado, ni nada. Era como si estuviera doblado, como si estuviera deshidratado y doblado y entrelazado, como tejido, ¿viste? Otra cosa que también se diferenciaba entre el que hicieron, el que crearon a propósito y uno de los supuestos reales es que la figura uno era perfectamente simétrico, perfecto, y el otro no era del todo perfecto, tenía pequeñas fallas. Otra cosa es, obviamente, dejaron todo el campo lleno de huellas, Ah, sí, claro. Muy y bien. en el otro campo no existían huellas. Otra cosa es que tardaron como 2 o 3 días en crearlo, y el otro, en el verdadero, apareció de una noche a la mañana. Claro. Por ejemplo, ¿no? Un helicóptero no podría hacer un círculo perfecto con la fuerza del viento al acercarse lo suficiente. Sí, yo creo que sí, pero sería solamente un círculo. Ah, porque hay otras que son más figuras, ¿no? Nosotros le decimos círculo, pero dicen que hay muchos más que son triángulos, rectángulos, todo entrelazado, son como figuras que hay veces que le encuentran un sentido y hay veces que no le encuentran el mensaje, digamos. Eh, han contratado expertos en símbolos y eso, y hay muchos mensajes que los han podido descifrar y hay otros mensajes que no. De hecho, acá en Argentina aparecieron. Acá en Bahía, no sé si han aparecido. Sí, sí, acá en Bahía aparecieron círculos de quemadas, como si se hubiera apoyado algo, pero no son así con mensajes. Nada, lo quería comentar porque lo escuché hace poco y me dio curiosidad. Y no da para hacer un programa de eso porque Ah, para eso están todos los podcasts, para añadir cositas. exactamente. Eh, y nada, me pareció curioso el experimento que hicieron, ¿viste? El de recrear uno, Sí. decirle a la gente, e invitar a testigos diciendo, mira, apareció esto acá, y que los testigos mismos hayan dicho que no, esto es falso. O sea, se dieron cuenta solos. Está bueno eso. Aparte dicen que donde aparecen estos símbolos, generalmente la noche anterior se ven luces, se escuchan ruidos. Claro. Después escuché el caso, aparte no, tema aparte, Sí. de un hombre en Bolivia, un médico de primeros auxilios. No sé si lo conté, no, creo que no lo conté, no. No me suena. Resulta que no me acuerdo en qué año hubo muchos incendios forestales en Bolivia, muy, muy jodidos. Entonces habrían tiendas de campaña en cada lugar, ¿viste? Bueno, este era un médico residente que fue a ayudar a estas tiendas de campaña a los heridos, porque por ejemplo había mucha gente herida por animales que quería salvar, ¿viste? Obviamente, gente con quemaduras y así. Lo voy a contar porque como historia es espectacular, pero está en cada uno creerla o no. Ok. Di- Dice que atendió a un hombre alto, no tenía un solo vello en su cuerpo. Este hombre era alto, era muy pálido, dice que la piel era muy blanca. Y que lo primero ya que notó es que cuando él le preguntó qué le había pasado, porque tenía una herida en un brazo, una herida cortante en un brazo, cuando él ya le preguntó de una qué le pasó, este hombre le habla telepáticamente, le contesta telepáticamente. Me arañó un puma, le dijo. Pero él notó que fue telepáticamente porque lo escuchó en su mente, el hombre no movió la boca y, él decía que cuando le hablaba telepáticamente, la voz, o sea, cada uno tiene una voz en su cabeza que la reconoce. Supuestamente es la voz de uno, ¿no? Sí. Bueno, él dice que escuchaba esa voz con la otra voz, o sea, la voz de este señor, supuestamente. Bueno, ya eso ya lo asustó. eh,
pero dijo que quería ser profesional, qué sé yo, así que le curó el brazo. Otra cosa que le llamó mucho la atención es que cuando lo estaba curando no le dolía la herida, o sea, como viste que vos podés No te suave y dije, exacto. Bueno, este hombre ni se mosqueaba. Eh, dice que en un momento él ve una nave, él describe una nave directamente sin luces, era una nave metálica sin luces que baja a una cierta distancia. Este hombre sale y de esa nave él no vio que se abra ninguna puerta ni nada, solamente dice que aparecieron 3 seres chiquitos, muy, muy, muy chiquitos, enanos, como si fueran, creo que los describió como los grises, los típicos grises, cabeza grande, ojos grandes, sin boca. Pero dicen que sus movimientos eran como muy robóticos, como que eran 3 robots, como que no despedían vida, o sea, vos no le veías vida a eso. Que dice que esos fueron estos 3 seres fueron lo que el más miedo le dio. Nada, dijo, el hombre este supuestamente le agradeció, le dijo que no se asuste de lo que estaba viendo, y nada, se aleja y se fue con estos 3 seres en la nave. Él se vuelve a la tienda de campaña asustado, dice que se queda en shock, no durmió en toda la noche, dice que hasta el día de hoy dice que le cuesta dormir de noche. Lo cuento porque es muy interesante de escuchar, pero bueno, de acá a que haya pasado Sí, cualquier es- historia sabemos que a menos que haya a ver, pruebas irrefutables. claro, bueno, lo que dice este hombre es que tiene las gasas con las que curó a este ser, o a esta persona, a este sí. Bueno, entonces sí. Entonces, y de hecho dice que también tiene un ambo que también se le había manchado con su sangre. Así que el dueño del podcast le dijo o le propuso, porque dice que este hombre no tiene unos altos ingresos, entonces no puede hacer ninguna prueba de esa sangre. Así que nada, el dueño del podcast le dijo que iban a tratar de analizar esa sangre. Vamos a ver en qué termina todo eso. Ok. Haré. Eh, el nombre del médico es Pablo, el apellido no lo sé, no me acuerdo. Doctor Pablo. Así que bueno, nada, está en cada uno creerlo o no. Hay historias increíbles. Yo me acuerdo yo de estos focas los devoro. Eh, pasa que, por ejemplo, el podcast que yo veo de ovnis dura 20 minutos porque el hombre hace como yo, va, habla de un tema, o sea, presenta casos y si le hacen alguna pregunta la responde y listo, termina el podcast. Media hora. Si entrevista gente, sí, dura como 1 hora. Si tiene interacción con gente. Si no, dura 20 minutos, no dura mucho. Entonces veo muchos, por eso en mi cabeza tengo muchos casos, porque yo calculo que trabajo a la mañana a veces 2 o 3 horas seguidas, entonces me devoro como cinco podcasts, 5 programas. Claro. Bueno, y yo escuchaba un podcast que recopilaba casos de el programa viejo mexicano La Mano Peluda, no sé si alguien lo conoce. Es un programa radial, empezó a fines de los 90 y terminó como en realidad tuvo como muchas temporadas hasta que falleció uno de los conductores y bueno, después siguió otro, pero no tuvo el mismo éxito. Y bueno, este podcast recopila casos, o sea, este programa radial lo que hacía era lo mismo, presentaba un par de historias, pero lo que alimentaba el programa era la llamada de la gente. La gente llamaba y contaba su experiencia. Claro. Eh, y me acuerdo una que lo contó un hombre de ascendencia, un hombre turco que se había casado con una mujer mexicana y había conseguido trabajo en México. El hombre creo que tenía minas, era como un contratista, pero explotaba minas. Tenía empleados, qué sé yo. Dice que un día llegó a la casa
y vio en la puerta, no me acuerdo si lado adentro o del lado afuera, un par de botas de minero sucias. Desde ese día empezaron a pasar muchas, muchas cosas muy extrañas, cuenta este hombre. Entonces las botas las tiró, porque pensando que era de un empleado de él. Al otro día las botas volvieron a aparecer en el mismo lugar. Eh, Pasaban muchas cosas paranormales. Esto le estoy contando, no me acuerdo mucho los detalles, pero como me lo acuerdo. Eh, Pasaban muchas cosas paranormales hasta que un día aparecieron las botas en el sótano. Él ve a una sombra, en realidad siente pasos arriba y ve a una sombra bajar las escaleras, una sombra muy grande. Él dice que en ese momento tenía una pistola a mano y le dispara a esta sombra, pensando que era alguien que lo quería asaltar o algo. Eh, yo no me acuerdo si la sombra se desvanece o sale corriendo, esa parte no me acuerdo. Pero bueno, tiempo después la mujer estaba embarazada. Tiempo después él se va, o sea, unos días después de que le dispara esta sombra, él se va. Cuando vuelve de trabajar encuentra a la mujer ensangrentada en el piso. Primero encuentra al cuerpo del tío de la mujer. Eh, Estaba muerto en el piso. Y después encuentra el cuerpo de la mujer ensangrentado, pero la mujer estaba viva. Lo que había perdido era el bebé. Mm, Aparentemente el tío de esta mujer había muerto de un infarto. Y la mujer nunca volvió a ser la misma. La mujer tiene ahora, hoy, o sea, después de eso tuvo demencia, no se acordaba de él. Cuando hizo regresiones para ver qué había pasado, simplemente gritaba que se alejara a algo que veía. Pero desde ese día, o sea, ella vive en un instituto mental porque no quedó bien, no se acuerda de nada. En fin, es una persona enferma mentalmente. Pero cuando le hicieron regresiones para ver qué había pasado esa noche, empieza a los gritos, a desesperarse. Y el hombre, cuando vuelve a su casa, después de todo esto que había pasado, que había encontrado a la mujer ensangrentada, encontró a las botas que había encontrado en el primer día ensangrentadas. ah, tranqui. Sí, horrible. Así termina la historia. El hombre termina encontrando otra vez esas botas, esas viejas botas de minero, pero ensangrentadas. La verdad que sí. Fue una de las historias que más me acuerdo porque más me llamó la atención. Mm, Sí, bueno, después hay otra historia que también me acuerdo de este programa, de una chica que llamó y contó que había comprado un departamento en Ciudad de México. Muy lindo, dice, pero la compró en el primer edificio de Ciudad de México. El edificio tenía como 100 años o un poco más, no sé. Y dice que hasta los primeros días iba todo bien, que ella se sentía bien. Y en un momento ella decide sacar fotos a todo el departamento. No me acuerdo bien para qué. Sé que ella sacó fotos en todo el departamento. Esto lo empezó a contar y quiero creer que la chica lloraba a moco tendido. Se la escuchaba llorar en el teléfono. eh, y como con miedo. Y dice que cuando reveló las fotos en la computadora, cuando vio las fotos en la computadora, en muchas fotos, en las paredes aparecían como pequeñas caras de demonio, pero caras como con cara burlona. Eran muchas, muchas caras en el piso, las paredes. Obviamente después de eso a- empezó a vivir eventos paranormales, el piso como que se calentaba muchísimo, pero lo que más la azotó fueron las fotos que había sacado. Obviamente a los 2 meses se fue, vendió el lugar y se fue. Carajo nomás.
Pero lo que más miedo te da es cómo lo cuenta la chica, cómo lo cuenta llorando, o sea, muy, muy nerviosa. Eso es lo que más miedo te da. Así que bueno, si tiene su historia rara, paranormal, aunque sea cortita, aunque sea... Ahí se No. estuvo escribiendo cosas, pero no sé, no puedo leer bien manejando, así que. Eh, dice que su tía vive en un hospital a 5 minutos de un hospital abandonado. Hospicio, será hospital, supongo. Hospicio. Está en un lugar muy, muy alto. Y dice que era un hospital muy antiguo, puede ser. No sé, no se entiende bien la traducción. No. Está un... sí, Ah, me sale loquero, pero no es la palabra correcta. entonces, es un instituto mental. Claro. Sí, sí, hay acá en Argentina. Sí, hay, creo. No sé. ¿Hay? Sí, sí, de hecho en mi ciudad hay. Sí. De hecho, estoy hablando desde ahí, ¿eh? Por eso solo viene los viernes. El día que lo dejan usar internet. ¿Eh?